Bueno, gloria a Dios. Fíjense que, bueno, para poder empezar, eh, realmente poder depositar nuestra confianza, que esa sea una confianza plena en Dios, algunas veces puede parecer un reto completo, no me lo van a dejar mentir. Y creo que vale la pena que nosotros nos preguntemos, ¿y yo confío realmente en Dios? Vean, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y yo confío en Dios? Una de las oraciones más hermosas que nosotros podemos hacer viene de algo que este domingo celebramos. Quiero ver si alguno sabe qué celebramos este domingo. Que abra su micrófono. Ahí ahí lo veo Misericordia. moviendo la boca. ¿Cómo? Misericordia. Cabal. Celebramos la devoción a la divina misericordia. Y qué increíble es realmente una frase que nosotros lo podemos ver en ese Jesús de la misericordia, que es Jesús, en ti confío. Y yo quiero hacerte una pregunta. Y si yo confío, ¿qué efecto tiene esa confianza en mi vida? Quiero que te lo preguntes hoy. ¿Cómo yo estoy confiando ahorita? ¿Y qué tan profunda es mi confianza? Y quiero que todavía te preguntes algo más. ¿Cómo he llegado a ese nivel de confianza? Son 4 preguntas que realmente, si nosotros las meditamos y se los dejo de tarea que lo estemos meditando a lo largo de toda esta clase y a lo largo de estos días, para saber cómo está tu confianza realmente en el Señor. Y estas son algunas preguntas fundamentales que yo debo de hacerme para poder abrazar la virtud de la confianza y de la fe. Y creo que no me van a dejar mentir. O sea, aquí habemos de todo y ya les voy a explicar de qué, pero en algún momento hemos visto el cuento de la Navidad del señor Scrooge. ¿Lo han oído? ¿Vean? Donde se le visitan, tiene la visita de 3 espíritus de la Navidad para poderle mostrar cómo era él y el futuro que le esperaba. ¿Sí? Y aquí hablemos papás o que fuimos niños y nosotros lo vimos, o nosotros con nuestros hijos, o los abuelitos con sus nietos. Pero creo que todos están medio familiarizados con esta historia o con este cuento de Navidad. Bueno, yo quiero decirles que el Espíritu Santo muchas veces nos hace ver nuestras crisis, que nos han marcado a lo largo de nuestra vida, esos sueños que se te cayeron, esas personas que ya no están contigo, proyectos cancelados, los miedos que tal vez resurgieron, con un solo fin, con el fin de que volvamos nuestra mirada a Dios y que depositemos nuestra confianza en Él. Entonces, podemos nosotros preguntarle al Señor, y entonces, Señor, ¿a qué me aferro? Y la respuesta está, aférrate a Dios, confía en Dios. ¿Y por qué debo de confiar en Dios? Porque Dios es amor, mi hermano. Entonces, confiemos en ese amor que Dios está dispuesto a darles. Y es que la confianza en Dios puede hacer totalmente que tus cargas sean mucho más ligeras. Y eso no significa que nosotros, que las cosas no nos deberían de importar, ¿vea? O que ignoremos las cosas malas que pueden suceder a nuestro alrededor o en el mundo. Significa entrar en esa verdad y en una verdad que hay una santa que lo sabe explicar súper bien, Santa Teresita de Ávila. Ella descubrió en su oración que todos hemos oído sobre esta frase, nada te turbe. ¿La han oído todos? Vean, los que tienen la cámara encendida, yo sé que me voltean a ver y me hacen que sí. Y esta oración nosotros la tenemos que aprender a rezar cuando lleguen esos momentos de debilidad, de dolor, de frustración o de angustia. Y es que muchos de nosotros nos hemos sentido así, desesperados, perdidos, con dudas, con miedos, pero qué hermoso es darme cuenta que hay alguien en quien sí nosotros podemos confiar. Por eso repetimos esta oración y fíjense que yo al leerla hay una frase completa que me la puedo de memoria, pero el anterior a eso no lo conocía tan bien. Y dice esto, y se lo voy a leer. Dice, a Jesucristo sigue con pecho grande,
y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa. Y aquí viene la frase que todos conocemos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y fíjense que es hermoso saber que todo puede cambiar, pero lo único que no puede cambiar es Dios. Lo único que no cambia es Dios. El corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita María Alacoque, una santa muy reconocida: si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Y si quieres agradarme inmensamente, entonces confía inmensamente en mí. Y estas son frases de plena confianza para el Señor. ¿Ya? Eh, Realmente, cuando nosotros nos vamos a lo que Eduardo nos contó la semana pasada, él hablaba sobre que ningún sufrimiento es inútil. ¿Se acuerdan? Una clase de mucha bendición. Y Eduardo nos comentaba que Dios permite el sufrimiento de aquellos que se abandonan en Él. El Señor puede permitir que nos falten ciertas cosas. Y esas ciertas cosas pueden parecer en algunos momentos o pueden ser consideradas como indispensables para los ojos del mundo, ¿verdad? Pero nunca nos va a dejar alejados de eso esencial. ¿Cuál es eso esencial? Su presencia. Nunca nos va a alejar de su paz, de todo lo que según su propósito es necesario para la realización de nuestra vida que sea plena. Y si permite los sufrimientos, nuestra fuerza está en creer que Dios no permite sufrimientos inútiles, así como decía Santa Teresita de Lisieux. Dios es lo bastante bueno, mis hermanos, y poderoso para poder utilizar a nuestro favor todo mal, todo sufrimiento. Y algunas veces no entendemos cómo puede funcionar realmente eso. Pero aquí es donde realmente se necesita un acto de fe. Aquí es donde se necesita que nuestra fe crezca. Aquí es donde se necesita que ese acto de fe es el único que nos va a llevar a poder tener y vivir en esperanza. Entonces, esta debe ser nuestra fuerza frente a un problema del mal. Tener una confianza plena en Dios, tener una confianza plena en su amor y tener una confianza plena en su sabiduría. Porque yo tengo la certeza, así como dice Romanos 8:28, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y en Romanos 8:18 dice que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. ¿Qué ejemplo? Yo en alguna de las clases, yo le di el ejemplo de San Pablo, que él aún en ese lugar oscuro, en la tempestad que estaba viviendo, que estaba encarcelado, que no tenía ropa, que no tenía que comer, decía que nada eso valía más que el saber esperar esa gloria de Dios que le esperaba en la eternidad. Esa era su esperanza. Entonces, yo debo saber que si mi confianza la tengo que poner plenamente en Dios, yo necesito crecer en esa confianza. Y por eso el tema de este día es crecer en la fe. Ese es el tema de hoy. Hoy, para poder crecer en la fe, yo tengo que conocer sobre la virtud de la fe, porque la fe es una virtud. ¿Qué es? Y la fe es una virtud teologal. ¿Y cuáles son las tres virtudes teologales? Vamos a ponerlos aquí a ver quiénes me dicen. Vamos a ponerlos a participar. Chelita, le veo con ganas. Fe, esperanza y caridad. O Eso, esperanza y amor. eso. Esas son las virtudes. Fe, esperanza y caridad. Permítame, Chelita, que la voy a mutear. Eh, Fe, esperanza y caridad. ¿Y por qué son teologales? Porque solo podemos vivirlas gracias al don de Dios. Estas tres virtudes teologales son los grandes dones que Dios hace a nuestra capacidad moral. Y fíjense que el Papa Francisco, él decía que sin ellas nosotros no tendríamos ojos que vean incluso en la oscuridad, ni tendríamos un corazón que ame incluso cuando no es amado.
y no podríamos tener una esperanza que tome la decisión de actuar incluso en contra de todas las esperanzas. Se podrían imaginar de todos los personajes bíblicos quién pudo haber vivido algo así. Tenemos el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que ante toda esperanza, o sea, que estaba todo en contra de él sí tenía la esperanza. Y entonces vale la pena que nosotros nos preguntemos qué es la fe. Y fíjense que se lo voy a resumir. El catecismo lo explica en el numeral 1814 de una manera amplia, pero resumido es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios. Y es que cuando nosotros hablamos de fe, espérenme, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, encontramos en la palabra de Dios grandes ejemplos, grandes ejemplos de hombres de fe. Uno de ellos era Abraham, que él fue el gran padre de la fe. Cuando él aceptó dejar la tierra de sus antepasados y vino y dijo, nos vamos a dirigir a esta tierra que Dios le iba a mostrar, posiblemente la gente lo pensaba o lo tildaba de loco. ¿Cómo iba a dejar todo eso conocido por algo desconocido? Lo seguro por eso que iba a ser incierto, que no sabía dónde iba a estar eso. Pero ¿por qué hacerlo? Y la Biblia dice de Abraham que Abraham se puso en camino como si viera lo invisible. Abraham se puso en camino como si él viera lo invisible, seguro de algo, de una promesa que Dios le iba a dar. Y esa invisibilidad, o sea, él seguiría haciendo lo invisible cuando él subió al monte con su hijo Isaac, el único hijo de la promesa, que solo en el último momento se logró librar de ese sacrificio. Y es allí, con esta fe, por la que Abraham se convirtió en el padre de la fe y en el padre de un largo linaje de hijos, porque la fe lo que hizo es que lo hizo fecundo. Y otro ejemplo que vemos de fe o de un hombre muy lleno de fe es Moisés, porque él aceptó la voz de Dios, incluso cuando no podría tener mucho más que dudas en su vida, ¿vea? Él permaneció completamente firme en el Señor e incluso defendió al pueblo que tantas veces le hizo falta fe. Y otro que para mí es uno de los grandes ejemplos de fe es una mujer inquebrantable en fe. Es nuestra Santísima Virgen María, ¿verdad? Que cuando ella recibió el anuncio del ángel, ella respondió, y lo vemos en San Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y me parece tan extraordinario porque ella con el corazón lleno de fe, con un corazón lleno de confianza en el Señor, ella emprende un camino hacia algo que iba a ser desconocido. O sea, todas las cosas que le esperaban, tal vez no le importaban, no lo pensó mucho. Dijo, soy la esclava del Señor. Y se acuerdan que nosotros ya lo hemos mencionado en algunas clases, los diferentes maestros, pero parte de poder encontrar la paz interior, nos hemos pasado también en el Evangelio de San Marcos 4 del 35 al 41, cuando los discípulos están en la barca con Jesús y de repente viene una gran tormenta, ¿vean? Los sorprende la tormenta y todos ellos entran en pánico y no se dan cuenta de que ante sus ojos tienen la solución. Y Jesús, espérenme, y Jesús está allí con ellos en la barca, en medio de la tormenta, pero Jesús duerme. Y cuando por fin lo despiertan, lo que hacen es que están asustados e incluso enojados, porque ellos piensan que Jesús posiblemente los iba a dejar morir. Y Jesús los reprende y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? En San Marcos 4:40. ¿Cuántas cosas habían visto los discípulos hacer, ser a Jesús? ¿Cuántas cosas habían visto de hacer milagros y todavía asustados le reclaman? Y el Señor le dice, ¿qué tienen miedo? Que no tienen fe. Y esta pregunta a mí personalmente me interpela, ¿saben? Porque aún en mis miedos, que hay muchos que tengo, el Señor me pregunta, ¿todavía no tienes fe? María José, ¿todavía no tienes fe?
Es que, Señor, estoy pasando por un montón de cosas. ¿Todavía no tienes fe? Y en nuestro caminar hemos visto cómo Dios ha actuado. Hemos visto milagros, que lo hemos visto en retiros, lo hemos visto en nuestras asambleas, lo hemos vivido a lo largo de tantos años de conversión. Y sin embargo, sabiendo quién es Dios, hay muchos momentos que nosotros dudamos. Y viene la tempestad y nos sacude y decimos, Señor, ¿dónde estás? Y actuamos como los discípulos, con miedo. Y entonces vale la pena que nosotros podemos decir que el gran enemigo de la fe, ¿cuál se imagina que puede ser? Miren, no es la inteligencia, no es la razón. El gran enemigo de la fe es el miedo. Por eso, la fe es el primer don que nosotros debemos acoger en la vida cristiana. Porque la fe es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos quiere dar. Y que es necesario que nosotros lo aceptemos y que lo pidamos todos los días, para que se renueve todos los días en nosotros, para que crezca todos los días en nosotros. Cuando nuestros papás nos llevaron a bautizar, el sacerdote les preguntó, ¿qué le piden a la iglesia de Dios? ¿Y qué responden nuestros papás? La fe, el bautismo, eso es lo que dicen. Y allí, en ese bautismo, allí inicia nuestro camino como nuevos cristianos. Y fíjense que en el catecismo, en el numeral 1253, dice, el bautismo es el sacramento de la fe, una fe que está llamada a desarrollarse. Desarrollarse. ¿Qué quiere decir eso? Crecer. Se necesita seguir creciendo toda nuestra vida. Y para un papá que sigue los caminos de Dios, que es consciente de la gracia que Dios le ha dado, que es la fe, el don que debe, es la fe, el don que debe de pedir para cada uno de sus hijos. Si pedimos eso para nosotros, pero también para nuestros hijos, sabemos que incluso en medio de las pruebas de la vida, su hijo no se va a ahogar en el miedo. No nos vamos a ahogar en el miedo. Si inculcamos nosotros la fe, vamos a saber que todo nos puede faltar, pero siempre vamos a tener a Dios, que nunca nos va a abandonar. Fíjense que yo les quería contar una de las cosas que yo siempre le he pedido al Señor, porque es un mandato que Dios nos hace, que nuestro primer mandato, nuestro primer servicio es llevar a nuestros hijos al cielo. Esa es la misión más grande que nosotros tenemos, llevar a nuestros hijos al cielo. Y realmente en muchos momentos, incluso cuando van pasando adolescencia o más adelante, hay muchos momentos en que de repente dudamos y clamamos todavía mucho más que sea el Señor quien permita que pueda estar siempre ellos en el hueco de su mano completamente. Y es algo que nosotros con Fernando siempre le hemos pedido a Dios, que mis hijos estén cerca de Él. Eh, ellos están viviendo momentos de adolescencia. Claro, esa parte de que le hacían caso a todo a uno antes y lo que uno decía, amén, ellos, si uno le decía saltaba, saltaban, ya eso ya no existe, ¿verdad? Entonces, el poder inculcarles o el poder pedirle al Señor que nunca se desvíen de su camino, que lo amen, incluso a mí, la Katy siempre me ha impactado porque ella decía, uno de los míos más grandes es que no te amen, que mis hijos no te amen. Y el Señor le contestaba, pero ¿y si me aman más que tú? ¿Y si me aman más que tú? Y esas palabras quedaron en mi corazón. Yo le decía al Señor, por favor, que mis hijos te puedan amar, incluso mucho más de lo que yo te puedo amar. Y una de las cosas que nosotros les decíamos es que ellos pueden buscar al Señor y acudir a Él ante cualquier dificultad. Un día vi a mi hija eh, que se sentía mal emocionalmente. No quiso ir al colegio, estaba llorando. eh, Me dijo que ahorita no quiero hablar, me dijo. Quiero estar sola, quiero estar completamente sola. Y la dejé, respeté. Y le dije, si querés hablar, aquí estoy. Y un día, eh,
Y en ese momento pasó como media hora, se encerró, yo dije, o una hora aproximadamente, y yo dije, ¿saben qué? Voy a ir a ver si no se durmió. Y me impactó tanto porque cuando medio abrí la puerta, yo la vi como ella estaba postrada. Había puesto el celular con alabanzas y ella se postró y la vi postrada, orando. Yo solo cerré la puerta, se me salieron los ojos, lágrimas de los ojos y, y solo me pude postrar a darle gracias a Dios por lo que está haciendo, porque son pequeños detalles que los llevan todavía mucho más a Dios y que en sus momentos de dificultad, de repente me dicen, mamá, llévame al Santísimo, llévame al Santísimo. Y para mí eso es un tesoro que le doy gracias a Dios por eso, porque aún en esos momentos de dolor y sufrimiento, ellos saben a quién acudir. Y fíjense que tenemos que entender que la fe no se trata de algo que yo puedo llegar a conquistar, porque es una gracia, es un regalo de Dios, es una gracia divina. Pero está en ti la necesidad de poderla trabajar y de poderla desarrollar a lo largo de tu vida. Y así como dice San Pablo, no todos tienen fe. Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice, oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe, no todos tienen fe, oigan bien, pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Palabra de Dios. Incluso nosotros, que llevamos mucho tiempo caminando en el Señor, algunas veces nos damos cuenta de que tenemos poca fe. Yo no sé si ustedes, pero a mí hay muchas veces que yo digo, soy poca de fe. Y Jesús me podría reprender, así como lo hizo en esa barca a sus discípulos, por ser una mujer de poca fe. Y sin duda tener fe es el don más feliz, porque quien tiene fe está habitado completamente por una fuerza que no es humana. Y la fe lo que hace es suscitar, o sea, promueve, produce, motiva en nosotros la gracia y abre nuestra mente al misterio de Dios. Y como dijo una vez Jesús en San Lucas 17:6, el Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, que todos estamos relacionados con, sabemos esta cita, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar. Y le haría caso. Por eso es importante que también nosotros como discípulos, como hijos de Dios, repitamos constantemente y le clamemos y le pidamos al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Esto también está reafirmado en la palabra de Dios en San Lucas 17:5, cuando ellos le decían, Señor, aumenta nuestra fe. Y aquí, con estas dos citas, yo reflexiono y me doy cuenta cuánta fe me hace falta. Si aquí dice que si yo tuviera la fe de un grano de mostaza, que el granito de mostaza es como que si fuera una semilla de chía, yo le podría decir a un árbol o a una montaña, muévete y se movería. Aquí me doy cuenta, mis hermanos, cuánta fe nos hace falta. Cuánta fe nos hace falta. Entonces, ¿qué hago para poder comenzar a tener fe? ¿Verdad? Porque estamos hablando de crecer en la fe. Yo tengo que comenzar algo bien importante y es trabajar en la virtud de la humildad. Cuando yo leí esto me pareció tan impresionante porque la virtud es la humildad, es la base que me va a ir llevando a todas las demás virtudes. Entonces tengo que trabajar la virtud de la humildad, porque cuando yo abrazo esta virtud, el resultado que yo comienzo a tener es que yo me comienzo a desprender de mis miedos, de la ansiedad, que comienzan a aparecer tal vez de ciertas preocupaciones, de la preocupación de lo que otras personas pueden llegar a pensar de mí. Y yo comienzo a verme de la manera como Dios me ve. Ya no me va a interesar tanto que a mí me halaguen, que me digan, qué bien, María José, lo hiciste. No, María, no, Majito, tú buenísima en esto. Sino que me comienzo a poner o comienzo a poner el bien de los demás antes que el mío. Hoy, usted quiere caminar hacia la santidad. Bueno, las actitudes
que me llevan de ser humilde son solamente las bases, son el fundamento de lo que sigue en nuestro camino espiritual. La humildad me va a preparar para tomar la decisión de poner nuestra confianza plena en Dios y solo en Él. A medida que crece la humildad, también debe crecer mi confianza en Dios. O sea, crece la humildad y al mismo tiempo entonces crece mi confianza en Dios. Hoy, ¿cómo damos este paso adicional de depositar toda nuestra confianza en Dios? Bueno, encomendándonos a Dios. Debemos, mis hermanos, aceptar la verdad principal de que no podemos hacer nada bueno sin Él. ¿Usted cree en esto? Que de usted no sale nada bueno sin Él. Claro, tenemos muchas cosas buenas, pero yo estoy 100% segura que yo sin Él, yo estaría sumergida en mis pecados y en una vida vacía, así como yo estaba antes de llegar a los pies de Cristo, y posiblemente mucho más embarrada. Yo necesito y necesitamos cada uno de nosotros la gracia de Dios. Y la verdad es que ningún don, ningún talento, ninguna cualidad que cada uno de nosotros podamos tener va a ser suficiente para que por mi propio esfuerzo yo pueda recorrer ese camino de santidad. Nosotros tenemos dos formas de vivir la fe. Una fe de forma pasiva y una fe de forma activa. ¿Qué es la pasiva, por así decirlo? La fe pasiva. Es una fe que espera, que confía y recibe sin involucrarse activamente en el proceso. O sea, una fe que ahí está. Creo, creo, pero no me involucro en poderlo hacer. Y la fe activa en Dios significa no solo creer en Dios, sino también poner esa fe en práctica por medio de mis acciones, por medio de mis decisiones, que van a reflejar la voluntad de Dios completamente. En otras palabras, debo permitir que lo que he llegado a creer realmente transforme mi corazón. Yo tengo que tomar la decisión libre de dejar que Dios tome las riendas de mi vida y que por eso, como consecuencia, comience a producir buenos frutos en mi vida. Y eso solamente lo hace el Señor por gracia. Hoy hablábamos de que en el bautismo viene la fe como semilla, ¿verdad? O sea, allí se introduce y que nosotros tenemos que desarrollarla. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una semilla en esta mano. Usted sabe que esa semilla tiene potencial para poderse convertir en una planta hermosa, en una flor hermosa, si usted la planta y la cuida. Pero la semilla no va a alcanzar ese potencial si usted no la planta, ¿verdad? Si no se planta. Y solo sembrarla no es suficiente. Nosotros podemos plantar la semilla, podemos nutrirla, podemos cuidarla. La puede regar, puede dejarla en el sol, pero lo que yo no puedo hacer es hacerla crecer. Yo puse todo mi esfuerzo para poderla cuidar, porque el que pueda crecer es algo que solamente Dios lo puede hacer por su providencia. Y lo mismo ocurre con nuestra fe, con la fe. Debemos creer que solo Dios es la fuente de toda la bondad en nuestra vida. Pero si no nos entregamos activamente a Él en nuestro día a día, permitiéndole tomar a Él el control de nuestras vidas, nuestra fe sería como una semilla muerta que está esperando ser plantada. Y esa entrega total, el que yo pueda confiar plenamente, es como plantar la semilla en la tierra y permitir que Dios tenga el control, haciendo que esa semilla pueda dar fruto. Si yo hago mi parte, Dios va a hacer la suya y hará que su gracia permita que pueda florecer yo muchísimo. Eso es la bondad de Dios. Y Dios nos está invitando a, a hacer nuestra parte, que nosotros podamos hacer nuestra parte. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es cómo crecer en la confianza total en Dios. ¿Cómo la puedo cultivar y alimentar en nosotros? Definitivamente, no solo por ser intelectuales o tener un conocimiento teológico, va a ser suficiente para que esto me sostenga en el momento de la prueba. ¿Vea? Solo ser intelectuales y tener conocimiento pleno, eso no nos va a sostener en la prueba. Lo que me va a ayudar es que yo pueda tener una mirada de contemplación
hacia Jesús. Eso es lo que me va a ayudar. Eso es lo que realmente inspira confianza. Contemplar a Jesús, contemplar a Dios. Jesús que dio la vida por nosotros. Y debemos alimentarnos ¿de qué? De ese amor que es demasiado grande, mis hermanos, que nos demostró en la cruz. Así lo vemos en San Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que el de dar la vida por sus amigos. Esta es una prueba suprema de amor que deberíamos de hacernos o que debería de hacernos crecer en la fe. Debería de fortalecer nuestro corazón. ¿A qué se le puede temer? Si tengo a un Dios que me muestra su amor de una manera tan evidente, donde dio su vida por mí. Lo acabamos de vivir en Semana Santa. Él lo da todo por amor a nosotros. Y Romanos 8:31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué mal podría llegarnos a ocurrir? Y allí me doy cuenta de la gran necesidad que nosotros tenemos de la contemplación para que yo pueda crecer en la fe, para que pueda crecer en la confianza. Somos muchos las personas que nos sentimos en algún momento intranquilas porque no somos capaces de contemplar o no somos personas contemplativas y no nos tomamos el tiempo de alimentar y devolverle la paja a nuestro corazón que tanto lo necesita. Es que mire, solo con mirar con amor a Jesús, usted puede encontrar una paz verdadera. Entonces, cuando viene el miedo, cuando viene el abatimiento, la preocupación a mi vida, me doy cuenta de que es necesario la oración completamente para que podamos resistir, porque solo en la oración, yo me doy cuenta, como dice el Salmo 34:8, que puedo gustar y que puedo ver qué bueno es el Señor. La verdad es que el hábito de la oración me da a mí la certeza de saber que Dios está ahí. O sea, ¿no le ha pasado que de repente está orando? Usted tiene la certeza que el Señor la acompaña y se vuelve esa certeza mucho más fuerte que cualquier razonamiento que le pueda decir lo contrario. Entonces, si yo quiero poder resistir a todos estos pensamientos, que usted sabe que todos los malos pensamientos, que el enemigo lo va a atacar por los pensamientos, que van a generar esos pensamientos en ustedes confianza, desaliento, entonces tu oración, mi oración, se debe de ser constante, incansable, incesante. Así tiene que ser nuestra oración, porque la fe aumenta cuando nosotros tenemos una relación personal con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Sí, Con, sí. con Dios Padre, No sé, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Yo puedo decir que la oración es fundamental para poder crecer en la fe. La oración, como decía Santa Teresa de Jesús, es tratar de amistad, estando a solas muchas veces con quien yo sé que me ama. ¿Y quién lo ama a usted, mi hermano? Más que cualquiera. Jesús. Más que mi esposo, más que mi esposa, más que mi hijo. Sí, Jesús. Jesús que lo ama más que cualquiera. Allí se va a encontrar. Y muchas veces nosotros podemos ir al Santísimo a orar en un estado, yo no sé si le ha pasado, pero que de repente ha llegado en un momento de preocupación, de desánimo, y sin que haya ocurrido nada en especial posiblemente, o que le hayamos dicho incluso algo, ¿verdad? Que simplemente hemos llegado a estar cara a cara con Él, porque no sabemos nada más que hacer. Posiblemente las lágrimas se convierten en oración. Y el que lo conoce todo ha permitido que usted salga de ahí con un corazón tranquilo. Posiblemente las circunstancias quedan iguales, son las mismas. Los problemas quedan pendientes sin resolver, pero su corazón es transformado. Su corazón quedó cambiado. Quiere decir que el Espíritu Santo hizo su trabajo en lo secreto y usted ni cuenta se dio. Esto lo vemos palpable cuando vemos corazones
y lo vemos en cada uno de los retiros que nosotros vivimos, ¿vea? Corazones que son transformados y llenos de paz en un fin de semana y que les decimos, los problemas siempre son iguales, allá están, completamente igual, pero el que ha cambiado es usted, el que siente paz es usted. Fíjense que este fin de semana vivimos el Retiro de Misericordia y con Fer tuvimos la oportunidad de poder llegar un rato ahí y poder compartir un ratito. Yo venía el fin de semana de estar teniendo un montón de preocupaciones en mi mente y en mi corazón y que me estaban robando la paz. Así se lo puedo decir. Yo venía en el carro, bueno, rezamos el rosario, en lo que íbamos para el retiro, yo le venía diciendo a ver cómo yo me sentía. Yo le decía, mira, me siento angustiada, me siento preocupada. eh, y sentía algo en mi corazón que me estaba quitando completamente la paz. Cuando yo llegué al retiro, estaban en un momento de oración y nos fuimos adelante y comenzamos a orar. Yo no les puedo explicar cómo desde ese momento yo sentía no solo el calor de la finca, era un calor que ya lo hemos vivido en diferentes, los que fueron a retiro y que lo hemos vivido también en retiros de compromiso o en diferentes momentos, un calor o un fuego que quema pero que traspasa algo más. Y yo comencé a llorar. Cada cosa, cada cápsula que miraba estaba llorando. eh, y el Señor me decía, mírame a mí. Y hubo un momento en que oraron por nosotros. Yo no les puedo explicar, me pusieron un manto y eso, que seguía estando la preocupación ahí, como un soplo. Sentí un soplo espectacular del Señor que me inundó completamente y me hizo afirmar. Sentí un abrazo de Él que me dijo, aquí estoy. Y a pesar de que las cosas seguían iguales, en mi corazón salí de ahí con una paz inmensa, que solamente Él me la podía dar porque era la paz de Dios. Y la verdad es que cuando nosotros nos damos cuenta que muchas veces no necesitamos hablar, hay una necesidad de una oración silenciosa en nuestra vida, porque es la auténtica, esa oración es la auténtica fuente de la paz interior. La paz interior el Señor está queriéndosela dar constantemente. Nos debemos preguntar realmente, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Cómo puedo pretender abandonarme en Dios y confiar completamente a Él si lo conocemos de lejos? ¿Y por qué digo de lo conocemos de lejos? Porque de repente en nuestro día a día dejamos de hacer eso más importante que es orar. Y de repente sé quién es Dios, sé que Él está ahí, sé que Él es el Todopoderoso, pero yo me siento lejana a Él. Hoy, Job 42:5 dice, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Y es que el corazón solo despierta a la confianza si primero despierta el amor, si me encuentro con ese amor, con el amor de Dios. Y nosotros tenemos la necesidad de poder experimentar la dulzura y la ternura del corazón de Jesús. Eso lo obtenemos únicamente gracias al hábito de la oración, de ese dulce descanso en Dios que es en esa oración contemplativa. Y ustedes me podrán decir, ¿y qué es están mencionando mucho la oración contemplativa? ¿Qué es? Y es una forma de oración silenciosa, donde se busca la unión con Dios a través de la quietud y de la atención a su presencia. Lo vivimos cuando vamos al Santísimo, que yo se los decía, que estamos cara a cara con Él y que no es necesario decir nada más, solo contemplarlo. O en nuestros momentos de oración que vivimos contemplando la grandeza de Dios, imaginándonos que Él está ahí. Yo no sé si de repente han podido tener la oportunidad de ir a alguna montaña, de ir a algún lago, de ir al mar, de ir a algún lado donde de repente está usted, comienza a contemplar
la belleza de Dios en todo lo que está a su alrededor. Y algo inexplicable llega y puedes sentir la presencia del Señor. Solo con ver, solo con buscarlo, solo con admirarlo en su presencia, ¿verdad? Yo le escuché a un padre algo que me encantó y dice, una fe que se ilumina es una fe que se alimenta y por lo tanto es una fe que crece. Y aquí viene lo importante. Es bien fácil solamente decirlo, mis hermanos, pero acrecentar nuestra fe es necesario que yo pueda conocer a Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra y del estudio de su palabra. Y esto nosotros lo sabemos perfectamente. Pero así como yo les decía hace un rato, ¿qué pasa si yo tengo mucho tiempo de no hacerlo? Nosotros somos constantes en nuestras asambleas, somos constantes en nuestros rediles, terceros días, pero yo le quiero preguntar a usted, en su relación personal, en su lectura personal con el Señor, en ese madero vertical que me lleva directamente a mi relación personal con Él. ¿Cómo estamos? Porque a mí hay momentos que me han pasado que es bien fácil en nuestro día a día de repente olvidarme de orar, olvidarme de leer su palabra. Y yo sé que es importante y que es necesario, pero sabe, hay momentos que no nos dan deseos, que no tenemos esa capacidad de poder actuar, de dar ese paso. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo doy. Y a todos nos puede llegar a pasar. Y son etapas espirituales en las que nosotros nos podemos llegar a encontrar, pero lo importante es dar ese paso de fe y comenzar a hacerlo, proponérnoslo. Vea, Eh, la verdad es que la fe no se vive de una forma solitaria, mis hermanos. Y miren qué lindo lo que dice el catecismo en el numeral 166, pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede crecer solo, como nadie puede vivir solo. No debemos pasar por estos momentos solos, mis hermanos. Cuando usted tenga necesidad, problemas, dificultad, donde sienta que que le hace falta fe, donde duda, bueno, no tenemos que vivirlo solo. Pida ayuda. No caigamos en esa trampa de poder creer que podemos pasar por esos momentos difíciles solos. Tenemos hermanos a nuestro alrededor, tenemos nuestra comunidad, tenemos sacerdotes que nos pueden llegar a ayudar a estar cerca. Tenemos a nuestros pastores y podemos apoyarnos y orar juntos cuando es necesario. Necesitamos nosotros crecer en la fe, porque hay partes en nuestro interior en las que aún existen momentos de duda, en las que nos ponen a tambalear un poco, en las que no creemos. En el catecismo nos dice en el numeral 179, la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Y es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu que lleve su luz de gracia al fondo de mi corazón, a mi interior, para que aquellas partes donde aún existe incredulidad, donde aún tengo dudas, puedan salir a la luz y así mi fe pueda despertar y pueda yo comenzar a vivir confiando y con esperanza. Este es el año de la esperanza. Pues busquemos aumentar nuestra fe para que podamos vivir con esperanza. Y no olvidemos que una fuente de gracia para aumentar nuestra fe son los sacramentos. Yo sé que esto lo pasamos diciendo a cada rato, pero son fuente de gracia. Y yo le quiero hacer un reto hoy a usted, que viva una vida sacramental, que busque la Eucaristía, no solamente los domingos. Imagínese que usted se pueda alimentar solamente una vez a la semana. Qué duro, ¿vea? O sea, qué difícil. Pero realmente la Eucaristía es nuestro alimento espiritual, es nuestro alimento que nosotros necesitamos. Busque alimentarse del cuerpo de Cristo. Entre semana, visítelo en el Santísimo. Busque el sacramento de la confesión. Y yo solo quiero rescatar algo. Eh, Fer una vez me dijo, muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir sucios.
Cuando vemos a alguien que tiene mucho tiempo de no bañarse, ¿les ha pasado en algún momento? ¿Vea? Eh, si nosotros nos acercamos, de repente le podemos sentir un olor bien característico, ¿sí o no? ¿Es agradable ese olor? La More hace cara así de no. ¿Es agradable ese olor? ¿Verdad que no? Lo mismo pasa con nosotros espiritualmente. Lo que sucede es que nosotros no nos podemos dar cuenta de esa suciedad que podemos cargar día a día, que nos hace también tener ese olorcito espiritual que posiblemente no es agradable y que nos hace poner, que nosotros pongamos una barrera completa para que Dios se acerque. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, busque ese sacramento de la confesión, que Dios nos limpie, que nos purifique con su gracia. Esta cita no se las mandé, pero está en Malaquías 3, del 2 al 3. Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. Palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros estamos todos llamados a crecer en la fe. Todos estamos llamados a crecer en la fe, a buscar que crezca en nuestra vida todos los días. Tenemos que vivir en la fe y se vive en la fe creyendo en la providencia de Dios, transmitiendo la fe, hablando constantemente de ella, dando testimonio de ella, no avergonzarse de lo que creemos. Cuando nosotros compartimos nuestra fe, muchas veces ni cuenta nos damos que lo hemos hecho, pero conozco personas que al solo sentarse con ellas te transmiten una paz increíble. Y fíjense que yo hace años que tengo pendiente todavía esa comida también de volverme a sentar con esta persona, pero hace años me senté a comer con alguien en un almuerzo y ella me comenzó a contar de su vida, de sus problemas, pero aún que me estaba contando de sus problemas, me estaba hablando de cómo Dios le estaba hablando a ella su corazón y que cómo se sentía tocada por Dios. Y ella me dice, siento que Dios está cerca de mí aún en estas circunstancias y que la oración se había vuelto un oasis. Y me dice, te voy a contar algo. En esos momentos, en la mañana que yo oro, me dijo, yo me voy a una ventana. Siento porque veo a Dios en toda la creación. Entonces, Él está presente en todo eso. Y cuando yo me pongo a orar, ya he hecho la prueba. Llega un pajarito exactamente en ese momento. No está antes ni después. Llega un pajarito a visitarla, que le decía a ella, Señor, ¿verdad que tú estás aquí? Tú estás aquí. Y me dice, hice la prueba, me levanté un par de veces y el pajarito se fue. Cuando regresé, el pajarito regresó. Y yo sabía que el Señor estaba presente en ese detalle. Y ella no se daba cuenta de lo que ella me estaba contando, cómo estaba impactando hace años mi vida, porque yo me sentía desanimada y sin ganas de orar. Y al hablarme de lo cercano que sentía a Dios en medio de sus preocupaciones, ella me dio fuerzas para seguir luchando con lo que me contó. Ese almuerzo, yo sé que Dios me la puso en el camino para podérmela animar. Y ese almuerzo sin duda fue el abrazo que Dios tenía para mi vida y ese empuje que yo necesitaba para seguir luchando y confiando. Y usted no se da cuenta que al hablar de las bondades que Dios hace en su vida día a día, usted puede estar tocando de una manera que no se imagine el corazón de alguien más que necesita tanto escuchar de Dios. Y no importa que tenga años de estar en la comunidad. Muchas veces ese corazón necesita escuchar de esa bondad y muchas veces nosotros necesitamos escuchar de esa bondad de Dios para que nuestra fe se reafirme, para que nuestra fe crezca, para saber que Dios no nos suelta. La fe, mis hermanos, es un don que no me lo puedo quedar solo para mí, sino que lo tengo que compartir con los demás. Y de una manera misteriosa, cuando yo lo comparto, la fe crece todavía más en mí, no solo en la otra persona, en mí hoy. Yo solamente, para ir terminando, quiero recordarle algo.
El crecimiento en la fe es un viaje, no es un destino, es un viaje que nosotros hacemos. Y nosotros vamos a tener posiblemente altos y bajos, momentos de duda, momentos de victoria. Pero a medida nosotros busquemos al Señor en oración, que contemplemos a Jesús, que busquemos al Espíritu Santo, que busquemos los sacramentos que nos ayuden a crecer en la fe, nosotros vamos a ir viendo cómo Dios obra de maneras que nunca antes hubiéramos imaginado. Pídale, pídale al Señor que aumente su fe todos los días, que sea algo constante en usted, que quiera recibir en su vida para que su fe crezca y que pueda ayudar a otros también a que crezcan. Así que mis hermanos, hemos terminado nuestra clase de este día. Yo quiero preguntarles si alguno tiene algún testimonio, si quieren compartir algo de cómo el Señor ha tocado y ha trabajado su fe, de cómo el Señor le ha hablado a su corazón y en medio de alguna circunstancia usted ha visto y ha visto la mano del Señor. Porque acuérdense que la fe también se transmite entre uno y otro y necesitamos escuchar. Así que si alguno tiene algún testimonio, bienvenido sea. Ceci, dele, Ceci. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuando tú dijiste de tu niña que se fue a su cuarto y se postró a orar, mi hija mayor hace casi 2 años salió del país. Ella estaba sirviendo en su parroquia, en la Inmaculada. Y cuando ella me habló un día y me dijo que casi a la semana prácticamente de haber llegado a este país, lo que hizo fue buscar una iglesia y preguntar los horarios de misa. Entonces, para mí fue algo grande. ¿Por qué? Porque sentí que aún desde chiquita y todo, esa semillita que tal vez chiquitita he sembrado tanto en ella como en la otra muchachita, pues dio su fruto. Ir a otro país, ir a buscar la iglesia y empezar a unirse, preguntó qué servicios había, esto y lo otro, y me iba relatando qué servicios hacía cada domingo. Y cuando me contó que un domingo la habían dejado en la puerta para recibir a toda la gente que llegaba, no, yo ese día lloraba, lloraba de la alegría de ver que, porque yo siempre veo, Señor Jesús, ahí ve esta muchachita, Virgen Santa, no me la solté de tu mano y tú. Entonces, siempre, desde ese momento y antes y todo, he sentido que el Señor y la Virgen han estado con ella y la han estado guardando y la han estado llevando siempre por su camino. Entonces, cuando tú dijiste de tu niña, entonces me recordé de esa parte de la Carmen María, cuando recién se había ido y que lo primero que había hecho era ir a buscar una iglesia y preguntar que en qué podía servir. Entonces, aunque tal vez no veamos cada día lo que estamos dejando en nuestros hijos, pero en algún momento sale y cuando nos lo hacen saber, les digo, pues hasta el momento me siento muy llena y agradecida con nuestro Señor por todo el bien que ha hecho con ellas. Amén. Gloria a Dios, Ceci. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere compartir? O si no, cerramos. Ok, bueno, vamos a cerrar entonces eh, este momento y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, yo quiero pedirte que tú aumentes la fe, mi fe en ti. Yo quiero comenzar a comprender mucho más tus enseñanzas y poder vivir según cada una de ellas me enseña. Quiero pedirte que seas tú quien fortalezcas mi confianza
para poder creer en tu poder y en tu providencia, Señor. Permíteme poder seguir adelante, caminando agarrada de tu mano, incluso en medio de las dificultades. Hoy que estamos todos reunidos aquí, te entregamos este momento, te entregamos nuestras pruebas, nuestras dudas, nuestras preocupaciones. Y lo hacemos a tus pies, Señor, sabiendo y pidiéndote que podamos creer que todo está en tus manos. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día y cada momento en la fe y poder estar todos los días más agarrados de tu mano. Quiero pedirte para que nos acompañes esta noche, que nos des paz en nuestro corazón, que nos des descanso y lo que resta de la semana, Señor. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén y amén.